mucho tiempo se ha tenido una idea muy limitada sobre lo que es la violencia, y esto desde aquellos aspectos en donde nosotros podemos ser eh, propensos a ser violentados o inclusive sin darnos cuenta y sin tener conciencia de esto, ser las personas violentadoras. Y bueno, para ello quisiéramos hacer una remembranza y tener información de una persona que tenemos ahora como invitada y que hoy se da el tiempo de poder regalarnos esta valiosa, no solo información, sino toda esta parte sensible que la ha venido acompañando a lo largo de sus tantos años como parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de aquí, del estado de Baja California. Y bueno, tenemos con nosotros la fortuna de la presencia de la doctora Minerva Nájera. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, psicóloga Tania. Siempre un Sí. placer reencontrarnos y, bueno, poder compartir no solamente los contenidos, sino también forjar la esperanza en su programa. Perfecto, sí, 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 de eso se trata, porque justo platicábamos un poco sobre cuáles son los objetivos, ¿no? Y el alcance que nosotros quisiéramos ir teniendo dentro de esta proyección informativa hacia la comunidad. Y como hijas del placer, pues tratamos de tocar estos temas que inclusive son áridos, que son duros, crudos, pero que a final de cuentas hay que ponerlos sobre la mesa, ¿no? Y jalarlos hacia dónde, hacia las posibilidades que se tienen en lo social para poder hacer no solo conciencia, sino también dar avances hacia todas las posibilidades, no sé si de solución, pero por lo menos sí de atención, ¿no? Y justamente pues esto es lo que ustedes hacen, licenciada, doctorante, como algo muy humano dentro de los derechos humanos en la Comisión Estatal. Y pues esta trayectoria de ¿cuántos años, Minerva, Bueno, tienes ahí? ya en la comisión ya tenemos ahí una treintena de años Guau. en el organismo y en la tarea de la defensa, pero también de la construcción de nuevos derechos que de alguna forma a través de la historia han estado pendientes de escribir, pero sobre todo de vivir. Y entonces, tocar cualquier tema, y muy especialmente los derechos de las mujeres en tiempos de esperanza, en el programa Las Hijas del Placer, me parece una requisito indispensable. Muchas Claro. gracias. Vamos a abrazar hoy a estas mujeres que nos escucharán, Sí. mujeres en cuerpo y mujeres en alma, para jalarlas hacia esto, ¿no? Hacia esto que es la parte placentera, independientemente de si estamos atravesando o no por una situación de violencia, porque es el tema que nos compete hoy. Y bueno, para entrar en materia, Minerva, ¿qué es la violencia? ¿Cómo se ve un acto violento? ¿Cómo lo notamos? ¿Cómo se comporta la violencia? Generalmente la violencia, incluso en las estadísticas, las entendemos, la sociedad, incluso las personas víctimas de violencia, como el trastocamiento físico. Sin embargo, la violencia no es solamente una acción, hay omisiones que matan. Hay omisiones Mm, que matan. En este sentido, tanto los instrumentos internacionales, CEDAW, la Convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres, que dimana de la Organización de Estados Americanos, y es para las Américas que se construye la famosa Convención de Belém do Pará en 1994, viene a colocar el concepto de violencia, justamente eso, es toda acción o toda omisión que genera un menoscabo ujú. o un malestar, una transgresión, un trastocamiento, bien sea físico, psicológico, sexual, pero también patrimonial. Y estos son em, em, los bienes que se tutela a través de los instrumentos.
Sin embargo, después de que se armoniza en la tanto en la o ahora está en la Constitución, Ujú. en el artículo cuarto constitucional, a partir de noviembre del 2024, y viene a ser una garantía para las mujeres el que el Estado, a través de todas las instituciones, eviten la violencia contra las mujeres. Pero bueno, regreso a un poquito antes. Una vez que se establece en la Convención de Belém do Pará el hecho de que no es solamente la violencia física, que es la violencia psicológica, está también la violencia psicológica, y se trae acá todo una Fenomenología. fenomenología Ujú. de cómo se construyen las violencias, esas imperceptibles, como la violencia psicológica. Sí. Luego se nombra la violencia económica, Ajá. ¿sí? Y la violencia física, pero también la patrimonial. Entonces, es como ir identificando las diferentes caras con las cuales en una relación se van construyendo violencias. Y a partir de este concepto de la convencional, al armonizarse en la ley general eh, para las mujeres, para una vida libre de violencia, que para México se erige en el 2007, Ujú. se viene a establecer que la violencia no solamente es de una persona a otra, sino además, y entonces se habla de no solo de los tipos, sino de los medios comisivos de la violencia, y se dice, bueno, por ejemplo, también existe la violencia laboral o la violencia institucional o la violencia comunitaria o la violencia del Ujú. Estado cuando no, cuando dejó de hacer o no previó el que no se hiciera violencia. Entonces, es de ese Ujú. tamaño, cómo se va abriendo el compás y se identifican eh, no solamente tipos y modalidades de la violencia, sino formas que dentro de la cultura se han normalizado y las vivimos en las convivencias, por ejemplo, en las instituciones, a Ujú. través de los medios, por ejemplo, la violencia mediática, pero también la violencia comunitaria, ¿no? Claro, porque luego de pronto lo naturalizamos tanto, o lo normalizamos tanto, que no nos percatamos de que eso que está sucediendo es violento, ¿no? Por ejemplo, ahorita mencionabas en lo laboral, en esta treintena de años que tienes trabajando en la comisión, ¿algún ejemplo, algún caso para que nos quede también con más claridad? Algo que tú recuerdes desde lo laboral, ¿qué sucede que sí es violento, no? Y que no lo percibimos. La parte cultural de ser sociedades construidas, acendradas en una cultura machista o profundamente androcéntrica, normaliza, ¿sí? Y el que las víctimas sean las mujeres, y las mujeres aprendemos a través del mapa de vida de donde venimos, y bueno, si en tu mapa de vida hay violencia, entonces lo vives como lo normal, lo naturalizas, Ujú. lo permites y ni siquiera te das cuenta que eres víctima, ¿no? Piensas que la vida es así, ¿no? Porque justamente no lo ves de otra manera, pues no hay una forma. Cuando hablamos de violencia, me parece muy claro el ejemplo, no sé si viste la película Twister, es una película viejísima de Tornado, y hay una escena donde la cámara se pone dentro del tornado, y entonces dentro del tornado la imagen es muy lenta, pero cuando sale por fuera, pues levanta carros, levanta casas, levanta árboles y está como toda esta parte caótica, que es lo que vemos las personas por fuera. Y eso es la Pero violencia cuando estamos dentro de la relación, la del interacción sistema. violenta, dentro del sistema violento, no se ve así, ¿no? Ahorita me acordé mucho, Minerva, de casos tan sencillos desde lo laboral como no solo el abuso del poder, sino también entre iguales, ¿no? Como en haz esto por mí.
y ya noté que no rezongas, pues, y sigo encajándome en eso, ¿no? Porque la primera vez no dijo nada y la segunda tampoco y la tercera tampoco. Y son estas acciones tan sutiles que perdemos de vista que lo son, ¿no? Que perdemos de vista que hay algo violento ahí. Sí, no, todas las personas insertas en este sistema vamos naturalizando, replicando conductas y, por ejemplo, me trae a la mente otro ejemplo, ¿no? Donde un alto funcionario en una capacitación de algunas horas y que hablábamos de cómo se construye la violencia, cómo los mitos y esto, este alto funcionario al final de la capacitación se para y dice, es que yo todos estos años he dado por cierto y agradezco que me preparen el café las mujeres, ¿no? Ujú. Y yo me siento muy agradecido siempre, pero hasta ahorita me di cuenta que yo también puedo preparar el café y que yo he naturalizado siempre que me lo hagan las mujeres y a partir del día de mañana, y quiero decirlo acá, voy a hacer el café y les voy a servir a esas mujeres que me han servido el café durante tantos años y que yo he asumido como lo natural, ¿no? Claro. Cuando eso mismo que yo siento bonito deben de sentir ellas cuando yo vaya y les invite una taza de café, Claro. ¿no? Y decía, ¿no? Y a lo mejor no está tan rico, ¿no? Y yo le contestaba, bueno, lo que pasa es que hacer el café es como las matemáticas. Cuanto más lo practicas, más rico te va a salir. Y bueno, quien prepara el café tiene el placer y el derecho de que ese día todo el mundo va a disfrutar el café que tú disfrutas, Y ¿no? qué padre que lo mencionas como ejemplo, porque luego también satanizamos al victimario, ahorita vamos a hablar de ese concepto, pero, satanizamos, ¿no? Y juzgamos mucho a la persona que de alguna u otra manera ha emitido conductas de violencia en el desconocimiento, en la inconsciencia, porque vamos viendo desde dónde lo aprende. Pues claro, viene de una mamá que quizás le sirvió, rodeado de hermanas que quizás le sirvieron y entonces, como bien decías, lo naturaliza, pero qué padre que lo puede ver y lo puede externar como, ahora me comprometo a yo hacerlo, porque ya comprendí que hay una parte distinta. Entonces, Estaba no significa que esté mal. conmovidísimo cuando Exacto, a él le cayó el 20 exacto. y lo separó para Y lo quererlo puede decir. compartir, Y lo que ¿no? es más, había en ese auditorio centenas de personas escuchándole. Sí. Y él como alto funcionario que le haya caído el 20 y haya querido justamente levantar la bandera y decir, eso no está bien, ¿no? Y yo lo he Claro. vivido siempre como lo que debe ser, ¿no? Lo peligroso entonces de la violencia es desconocerlo, pero aparte, después de tener información, seguir apegados a una idea. A seguir usando los privilegios que la cultura te da. Exacto, y a seguir desarrollando las mismas conductas a pesar de que ya tengo nueva información, ¿no? Esa sería como la parte más complicada. Hay un instrumento que se llama el violentómetro, lo pueden encontrar, así, con la sola palabra, pero aquí aparece en nuestra pantalla, para que ustedes puedan identificarlo, lo vean, es de colores de verde a ámbar, a naranja, rojo, y este violentómetro justamente nos habla sobre esta descripción de las conductas, desde las más sutiles hasta las más duras, las más gruesas, conforme va siendo el nivel de daño que se provoca a los otros, ¿no? Y entonces ustedes pueden distinguir ahí la más sutil, que son las bromas hirientes, como el clásico, ¡hey! Estuvieron buenos los tamales, ¿no? Y creemos que eso es chistoso, y luego va subiendo un poquito como de nivel hacia llegar a los celos o a tener inclusive previo a esto como la molestia o el chantaje, como: "¿Sí te vas a ir con ellas? Ay, quédate aquí a ver una película conmigo", hablando de pareja, por ejemplo, Claro. ¿no? O muchas mamás o papás de: "Ay, hijo, hija, quédate en casa", o "Me siento mal", y vamos coartando la libertad de las otras personas para desarrollarse, ¿no?, íntegramente. Entonces, de pronto, estas conductas, que pueden ser muy sutiles y que comúnmente no vemos como violento,
tendemos a justificarlas. Recuerdo a algunas pacientes y algunas personas también de grupos de terapia abierta que recuerdo a veces refieren que no se sienten como cómodas de identificarse como víctimas o como sobrevivientes de la violencia, ¿no? Y se entiende porque de pronto, pues, cada quien puede elegir con qué te identificas y cómo te describes. Pero me parece que estos 2 conceptos, como víctima y sobreviviente, están más ligados hacia como si fuera sinónimo de debilidad, como si definirme yo como una víctima de violencia de un opresor o de un victimario fuera, me pusiera a mí en una situación vulnerable, débil, de no poder, ¿no? De no ser suficiente. Entonces, desde ahí mejor no me pongo esa etiqueta y soy simplemente Tania, ¿no? Entonces, desde ahí creo que muchas de estas, mujeres no se han decidido no identificarse con ello. Pero desde el marco legal, la pregunta es, ¿tiene que estar, estipulada la palabra víctima y victimario? O sea, ¿sí tiene que colocarse así en documentos? Eh, en el proceso antropológico, vivencial de la violencia, evidentemente la víctima no solamente niega ser víctima, Ujú. sino que en mucho se puede vivir como no víctima, porque el asumirse como víctima, al final de cuentas, es una gran toma de conciencia, es haber tenido ya mucha información para entenderse pues, y aceptar que hay una participación de voluntad o de elementos que la colocan en esa situación en donde es víctima en una relación en donde sucede la violencia, por acción o por omisión, ¿no? Ahí, cuando, si preguntamos en un espacio público, don, ¿cuántas personas son víctimas de violencia de género? Vamos a encontrar que difícilmente alguien levante la mano. Ujú. ¿Sí? No es hasta cuando no se reconoce, a pesar de que de tener, una vivencia en donde se padece, control, humillación, sometimiento, violencia sexual. Por ejemplo, este es un tema muy interesante porque, por ejemplo, en los tipos de violencia, antes nada más identificábamos la violencia física, Ujú. porque tenía que ver con reconocer en el marco legal el arrancamiento de la oreja, de la cabeza Y o la de violencia física algún miembro. extrema, ¿no? Como que haya Sí, marcas, no, que y lo haya digo eso, ¿no? ahorcamiento, ujú, Justamente, o sea, cuando te arrancaban algo, pero no el jalón, pero pero no el no el empujón, jalón, ¿no? no el Ajá, empujón, mucho menos la violencia, verbal, okey, que se da por hecho, ajá. se da por sentado, ¿no? Y la conseja de que, bueno, pórtate bien si quieres para que no vivas violencia. No, donde hay una relación de violencia, cuanto más la permita se va a ensanchar, y este torbellino del que nos hablabas es eso, es el Ujú, torbellino de la violencia que va creciendo en círculos hacia afuera y que va creciendo en la medida que lo vas permitiendo. ujú. Y si no lo paras, cada vez va creciendo hasta que el día que llegas al Ministerio Público narrando historias terribles de la violencia física. Pero difícilmente una vez que se empieza a identificar internacional y nacionalmente la violencia, encontramos que la violencia más grande es la violencia, psicológica. Es esa de la que no hablamos, de que Ujú, la que no difícilmente presentamos denuncia, aunque ya esté en el marco legal. Pero la otra que le sigue es la violencia sexual. exacto. O sea, la violencia sexual, si no es violación o abuso sexual, no hablas de la violencia sexual. No hablas de tener relaciones que no consensuaste, Forzosas, ¿no? o forzadas, Ujú, o que te lastiman, ¿no? exacto. De esa no se habla. Y estadísticamente es una de los siguientes rubros más altos. Y luego la física.
Entonces, de todo eso es de lo que no se ha hablado Exacto. suficientemente y que apenas se empieza a enlistar en la Ley General de Acceso, en el artículo 6 de la Ley General de Acceso para las Mujeres a una vida libre de violencia, que hoy por hoy tiene 10 tipos de violencia y otras tantas modalidades, ¿no? Ujú. Entonces, ya ahora tenemos la violencia psicológica, lo voy a decir en el orden estadístico de cómo sucede, la violencia, como decíamos hace un momento, sexual, la física, la económica, la patrimonial. Tenemos la violencia digital, Guau. la violencia vicaria, la violencia ácida, la violencia vicaria, ácida, la violencia obstétrica, Ya. ajá, a través, y la mediática. Y están Y enfocadas estos hacia temas de mujer, ¿no? Las 10 son en el marco de una cultura en la que vivimos las personas con todas nuestras identidades y que vamos replicando una interrelación de una persona que tiene mayor poder frente a la otra y que ese es el primer elemento culturizador con el que tenemos que trabajar para volverle a recordar a todas las personas, como dice el artículo primero, segundo y cuarto de constitucional y un montón de normas jurídicas, que todas las personas somos iguales, que todas las personas tenemos los mismos derechos, que nadie nos puede obligar a hacer nada que no queramos, que nadie tiene el derecho de lastimarnos, que en interrelaciones sí hay responsabilidades que se deben de cumplir y no omitir, ya que de ahí vienen las omisiones, ¿no? Ujú, claro. Partiendo de esto que tú mencionas, hay que reconocer que hay 2 partes, ¿sí? En una relación violenta, ya sea de manera, personal, uno a uno, ¿no? O si es algo grupal, pues existen dos parámetros en donde está la persona víctima y está el victimario, ¿no? Entonces, sí hay quien lo ejerce, quien ejecuta la acción violenta, pero también hay quien lo permite, ¿no? Entonces, de pronto, estas 2 visiones o estas 2 posturas forman parte de esa ecuación, y entonces es primero ver en qué parte estamos colocados, ¿no? ¿Qué tanto yo estoy Sí. permitiendo? ¿Qué tanto yo estoy, tolerando, aguantando? Decían por ahí algunas personas: "Es que yo aguanto mucho y que le dé", ¿no? Oye, espérate, pues es que la buena relación o los buenos vínculos no tiene que ver con qué tanto aguanto, ¿no? Preguntabas hace un momento, ¿no? Esta parte de la víctima, ok, ¿qué tenemos que hacer para que una persona deje de ser víctima? Uno, que se Ujú. reconozca que es víctima, que esté dispuesta a hablar de todo eso que haga normalizado en la esperanza de un cambio en algún momento que nunca va a llegar, o difícilmente va a llegar si no haces cosas diferentes. Claro. Ajá. Entonces, en este sentido, cuando te informas, cuando reconoces que algo no está funcionando bien en una interrelación y que y que padeces y que estás haciendo cosas que no son tu voluntad o que padeces, que eres víctima de humillaciones, de presiones, de control, de secuestro. Sí, Ujú, digo, porque de ujú. privación ilegal de la libertad, Cualquier situación traumática, ¿no? y de cosas terribles que si te pasaron una vez y las permites, te van a volver a pasar, pero potenciadas. Entonces, cuando te informas, es cuando te puedes empezar a reconocer como víctima, porque estás siendo víctima de una relación superpuesta de poder y de control. Y y bueno, en ese momento, ¿qué tienes que hacer para no ser víctima? Pues empezar a tomar acción, ¿no? Informarte, o sea, Buscar la ayuda, asesorarte. acudir así Ujú. con las instancias, autoridades, profesionistas que te lleven a otra parte o que te den información, que te canalicen, ¿sí? Y bueno, el artículo 20 constitucional establece la figura de la víctima.
y las personas que son víctimas tienen derechos. Entonces, si no te asumes legalmente como una persona víctima y no te colocas frente a la autoridad y estás siendo víctima, pues dejas de usar los derechos que tienes en esa calidad, ¿no? Claro, porque si yo no me identifico como víctima, entonces difícilmente voy a ir a pedir esa No ayuda. vas a ir a pedir ¿Sabes que cómo te lo? protejan, Exacto. que prevengan, que no pase a mayores lo que te está ocurriendo, eh, que no sancionen a la persona que te lo está generando, que no te reparen el daño, que no te den apoyo psicológico, que no te, tomen medidas para que no te vuelva a pasar nada de eso. Entonces, todos esos derechos Sí. son derechos de víctimas y el artículo 20 constitucional establece no solamente que hay una condición en donde eres víctima y tienes esos derechos, también se registra inmediatamente cuando acudes ante la autoridad y dices que estás siendo víctima y por lo tanto se despliega un abanico que derivan del 20 constitucional. Por eso sí es Claro. importante. Ahora bien, una cosa es jurídicamente aceptar, eh, denunciar, solicitar todos los derechos que tienes en tu calidad de víctima y vivirlos. Y otra cosa es victimizarte, Ujú. ¿sí? O sea, la victimización implica generalmente que alguien venga y me lo resuelva. Y no, todas las cosas de las que somos parte implican siempre en cualquier momento ese poder que tenemos las personas de informarnos, de apropiarnos de nuestros derechos, de movernos e ir a donde tengamos que ir y hacer lo que tengamos que hacer para estar bien. Me hiciste pensar justamente en esas mamás luchonas 4x4. Esto es para ustedes, porque de pronto efectivamente llegan a la consulta y dicen: "No, no, no, yo no necesito, o sea, que él me dé ni un peso, yo voy a sacar adelante a mis hijos", por esta molestia, ¿no? Por este enojo que existe entre el ex o la ex, y de pronto, pues, nos olvidamos de esta parte de derechos, ahora Yo a eso metiéndonos le un llamo el poquito síndrome de la Wonder Woman. Wonder Woman, sí. Sí, le digo, no, sí, una de las cosas que nos tenemos que soltar las mujeres, Soltarlo. ese síntoma de ese, porque es una Porque justo especie, lo que acabas de explicar, o claro, sea, no me coloco en esta posición que me corresponde para ejercer esos derechos. Ahora, no solo para ti como mujer, en este caso, ¿no? O en este tipo de ejemplos, sino para esos menores, que bueno, esos, los temas violentos las hacia las infancias. infancias también es otro rubro y bien importante, ¿no? ¿Por qué crees, Minerva, que las personas, en este caso mujeres, porque hemos ido enfocando un poco más el tema hacia ello, ¿por qué las mujeres no denuncian? ¿Por qué, a pesar de que se vive en una situación, en una condición crítica de violencia, ya sea en el vínculo familiar, ya sea en una relación de pareja, ya sea en lo laboral, por qué la gente no va y denuncia sabiendo que existen los medios o no sé si desde el desconocimiento? eh, ¿Por qué no se acude? ¿Por qué no se explota el aspecto de los derechos humanos? En ese sentido, yo encuentro o la experiencia me dice que es multifactorial, ¿no? En primera instancia, a una persona víctima colocada en esa situación, si no ha habido un elemento que le detone, a tomar una decisión en lo que está viviendo, eh, va a seguir ahí Ujú. y va a perpetuar esa relación en donde es víctima y así va a enseñar a las nuevas generaciones. Ese es el asunto, ¿no? Por eso digo, no cualquier persona levanta la mano y dice, yo soy víctima, ¿no? Ujú. Porque en ello implica una responsabilidad de autorreconocerse, Y de acción. también de integridad consigo misma, de verte al espejo y de decir, esto es lo que quieres, ¿sí? Y tomar una decisión. Y puedes tomar una decisión para estar bien y continuar esa relación, pero tienes que salir y buscar información de cómo hacerlo y sentar a la mesa
a la contraparte, bueno, a la otra parte, no contra, tiene que Ujú. ser a la otra parte y tener apoyos. ¿Apoyos de dónde? Antes no teníamos nada, hace 30 años no teníamos nada. Había personas de buena fe que ponían sus recursos, pero hoy tenemos, o sea, los institutos de las Mm. mujeres, tanto municipales, estatales y federales, que ahora la federal son secretaría y que en próximos días tendremos que el Instituto de la Mujer del Estado se convierte también en secretaría Wow. de la mujer y eso es con mayor poder, con mayores recursos, eso espero yo por fin, y bueno, que se potencian. Pero, por ejemplo, tenemos el Centro de Justicia para las Mujeres que hoy, que inicia aquí en Tijuana y que ahora ya se acaba de inaugurar Es en San reciente, Quintín. ¿no? Es Sí, bastante sí, 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 reciente sí, sí, este. sí. No, va a cumplir 20, va a cumplir 4 años de que esté Ujú. funcionando un promedio de 3, 4 años, ¿no? Ujú. Y está en Tijuana, la sede, porque aquí están la mayor cantidad de víctimas, ¿no? Bueno, también en Mexicali, pero ahorita apenas se está abriendo también allá en Mexicali. ¿Qué es el Centro de Justicia para las Mujeres? Es yo le digo así, como la casa de las mujeres en donde tienen que ser atendidas, escuchadas y en donde eh, estamos presentes las instituciones que en ese lugar podemos apoyar. Los médicos legistas, las psicólogas terapéuticas, el DIF para que vea lo de las infancias, la Secretaría del Trabajo para que vea Mm. lo del trabajo de las personas víctimas, la Secretaría de Educación para ver la Secretaría de Bienestar Social, la Comisión Estatal de Derechos Guau. Humanos, por supuesto. Entonces, ahí confluyen en los centros de justicia y ahí es la herencia que nos dejaron las familias de las asesinadas de Juárez, que crean este modelo de atención donde en un solo lugar las mujeres Integral. víctimas de manera integral encuentren a todas las instancias de Estado responsables de garantizar sus derechos. Ya no hay Por eso, pretexto, por eso es ¿no? tan Sí. importante. Por ejemplo, está el Instituto Estatal de la Mujer y el Municipal que dan atención psicológica, orientación legal. Ujú. Está ahora en Defensoría de Oficio, quienes llevan las denuncias o demandas, propiamente las demandas civiles para las necesidades entre las personas, ¿no? Todo la parte de los hijos, las propiedades, Claro. el patrimonio y todo esto, ¿no? Entonces, tenemos afortunadamente muchos mayores espacios en donde podemos ir a informarnos, en donde podemos ir a solicitar la atención y en donde podemos encontrar los elementos y los recursos también para no solo para salvar la vida, ¿no? Porque solemos pensar que solamente el Centro de Justicia para las mujeres van a estar las víctimas de feminicidio en grado de tentativa, ¿no? Pues sí, por supuesto, pero también el resto de las mujeres que te ven mal, te hablan mal, no te hablan, no te dan lo de los alimentos para los hijos mutuos. Te limitaron, te van aislando de familiares, de amistades. ¿Por qué en mayor cantidad es el trabajo hacia las mujeres? Porque estadísticamente la violencia es más en contra de la mujer. Creo que ya entramos en rubros de violencia de género y entonces es porque hay más dependencias enfocadas al trabajo de la violencia hacia las mujeres y casi no hablamos de esto de para los hombres o varones. Por ejemplo, que el modelo para el cual se ha diseñado la función de Estado sea para una persona con 4 características: hombre, de la ciudad, normal y heterosexual. Si empezamos a hacer un mapeo de quiénes quedan fuera, quizá podemos encontrar que afuera está la mayoría. Ajá. Ujú. Adultos mayores, infancias, jóvenes, diversidad sexual,
indígenas, Discapacidad. migrantes, no, discapacidad, o sea, Por default. totalmente invisible todavía a pesar de que tenemos leyes y normas, ¿no? Y que no nos genere ni resquemor, ni miedo, mucho menos pena, el empezar a hacer un recambio en el lenguaje. Dice Yadira Calvo, ¿no? Si tenemos que decir todas, todos y todes, o sea, es más correcto que decir todos, Ujú. porque cuando dices todos, pues nada más estás hablando en masculino. Cuando se hizo la declaración del hombre y del ciudadano, todas las mujeres nos apuntamos, por lo menos yo como abogada, como mujer, para decir, yo estaba incluida en ella. Pues no, absolutamente ni una sola mujer estaba incluida en la declaración ni siquiera todos los hombres, porque había que tener dinerito para ser un hombre Estar. considerado en esa declaración, porque hombres solamente los demás eran, o sea, cualquier otra cosa, pero no eran ciudadanos, ¿no? Wow. Entonces, a veces tener la valentía de ver el pasado, y a esta pregunta que me ponías en la mesa es, de esa manera hemos construido un mundo profundamente androcéntrico, pero también con lenguaje masculino, pero también leyes solo para hombres, ¿no? Ya. Entonces decía el doctor Rafael Jarrell en algún momento que en los años 90 yo coincidía, me decía, Minerva, o sea, era nuestro representante ante la ONU en las Naciones Unidas durante mucho tiempo, me dice, Minerva, pero es que nunca, jamás vamos a tener una ley que ayude a las mujeres mientras no sean las mujeres las que están tomando decisiones, las que están en los espacios de poder, y no son las mujeres las que están escribiendo cuántas son las leyes que le faltan a las mujeres para poder vivir sus derechos. Y discúlpame, pero les faltan todos, porque todas las Ujú. leyes las hicimos los hombres, como los hombres hicieron el lenguaje de la Real Academia Española, que es un club de literario, Ujú. y que se nos olvida que los instrumentos internacionales desde 1979, cuando se hace la CEDAW, ordena visibilizar y hablar en femenino, hablar y traer al lenguaje a las identidades de las personas, Ya. ¿sí? Ujú. Entonces, sí nos obligan los instrumentos internacionales, pero lo más fácil es seguir Repitiendo repitiendo. lo que en automático ya tenemos por Aparte crianza, nadie te por va a ver mal, ejemplo. ni rara porque estás diciendo ellas. Ajá. Y aparte el desconocimiento, ¿no? Porque de Ajá, pronto también mucho de lo que nos guía a los seres humanos en estos errores, en estos fallos, es el desconocimiento, y a partir de ahí, totalmente. pues, pareciera que como si eso nos justificara, pero no es así. Estamos viviendo tiempos de mucha esperanza, no solo porque nos va quedando claro que la inclusión es un reto para todas las personas, ¿sí? Ujú. Y que cuando hablamos de todas las personas, estamos incluyendo a todos, es tan fácil como eso, cuando hay intención de corazón, mente y lenguaje, ¿no? Claro. O sea, porque de pronto puedes nombrar a ellas, pero te regresas a la oficina y sigues hablando en masculino, ¿no? O Exacto. no te piensas que si tú estás visibilizando a las identidades de las personas, pues en tu trabajo debes de hacerlo, Ujú. ¿sí? Así es. Entonces, es un reto interesante y es muy, muy bonito. ¿Por qué leyes de las mujeres? Porque apenas empezamos a escribir las leyes para los derechos de las mujeres. Voy a poner un ejemplo muy sencillo en términos jurídicos. La Ley Federal del Trabajo, que es una de las leyes más antiguas de este país, es un libro bien, bien, bien gordito, ¿sí? Este, que no es muy grande, pero es muy chonchito, ¿sí? Ajá. Y el capítulo quinto del derecho de las mujeres trabajadoras está en una página y media, ¿sí? Que es a trabajo igual, son los 60 días Una antes y después página y del media. parto. Ajá. Entonces, es lo único que hay de derechos de las mujeres, que las poquitas leyes que hemos escrito caben, y yo me sonrío porque
diseñé el tríptico de los derechos de las mujeres en mi oficina y es una hoja tamaño carta, que le pongo dibujitos en los 2 lados y el logotipo de nuestra institución y le sobra espacio y ponemos los teléfonos y tal. O sea, siguen siendo A doble espacio poquitísimos, para que, siguen exacto. siendo Por poquitísimos, eso es que realmente haces los referencia a que tiene que, como es un inicio, tiene que magnificarse, tiene que hacerse como esta conformación de la bola de nieve hasta que quede construida y finalmente ya arranque solita. Ahorita tiene que hacerse mucho trabajo, esa es la razón del por qué tantos programas, por qué tanta y hemos atención. hecho mucho trabajo, durante 30 años en Ujú. el organismo, para que se escriban estos derechitos, para que yo me acuerdo, por ejemplo, en el caso del hostigamiento sexual, que es la primer figura del Código Penal, pues nos tardamos más de 10 años. Para crear los institutos de las mujeres, nos tardamos 5 años para Claro. que por fin se aprobaran, ¿no? Y así vamos en el tema, por ejemplo, el derecho a la interrupción legal del embarazo. O sea, tenemos a todas las mujeres que nos anteceden, todas nuestras ancestras, y es en esta generación cuando apenas estamos estrenando un derecho por el que han luchado las mujeres durante toda su historia, ¿no? Así es. Qué bueno que lo mencionaste porque el comercial es que nos acompañará en el siguiente episodio la doctora Sofía Huerta para quedarnos ahí también haciendo este backup de la temática, ¿no? Que vamos a dar como continuidad de la interrupción legal del embarazo. Pero bueno, volviendo a este punto, Minerva, ¿dónde quedan los varones? ¿No? ¿Dónde quedan? Entendiendo esta parte de mucha necesidad del trabajo con las mujeres, porque en estadística, pues sí hay una alta estadística. Yo no tengo los números ahorita tan actualizados, pero de pronto dentro de la consulta se vuelve muy evidente. Sin embargo, aunque en la estadística no hay tanto registro de la violencia hacia los varones, es una realidad también. Quizás porque desde la sexología, pues observamos que los varones pues no levantan tanto la mano. Si cuando preguntamos quién es víctima, nadie levanta la mano, decías ahorita, pues mucho menos los varones, ¿no? ¿Por qué? Porque implica todo el bagaje de ser señalados, de ser vistos como con inferioridad a través de otros varones, porque la virilidad masculina está en juego al reconocer que yo, varón, soy violentado por mi pareja, hombre o mujer. Y entonces eso merma todavía un poco más el registro estadístico, ¿no? Respecto a hombres violentados. ¿Los hay? ¿Llegan con ustedes a derechos humanos, al seguimiento, a buscar el apoyo? Sí, las estadísticas, hace un momento que en la pregunta anterior, yo decía, la violencia es multifactorial, ¿no? Y sí está la cultura y luego, por qué no van a denunciar las víctimas? Pues bueno, por pena, porque quieren confiar en que porque no han hecho un proceso, pero también los hombres, ¿no? O sea, la violencia es este círculo en el cual se van relacionando y menoscabando eh, en una relación interpersonal que puede ser de pareja, familiar, pero que también puede ser no de pareja y desde el noviazgo, por ejemplo, encontramos la Mm, violencia en el noviazgo, que es todavía más, cada vez mayores cifras, y en el caso de la violencia, va arrasando con todos las personas que están en el sistema y los hombres también, ¿no? ujú. Entonces, creo que desafortunadamente hablamos poco de los factores que van detonando en una sociedad cada vez mayor violencia. Ujú. Escuchaba yo hace unos días, ¿no? El tema de cómo entre la juventud se ha detonado relaciones, sobre todo a través de la violencia, desde la violencia del lenguaje hasta la violencia física y, y que llega a la muerte
a través de el consumo, por ejemplo, de juegos violentos. Claro, y lo mencionábamos al principio Sí, también, respecto a la música. O sea, cómo el género musical que abunda la ahorita, normalización. eh, merma, ¿no? Merma toda esta parte de valores, de crianza, que de por sí, la crianza ahorita está como mucho en tela de juicio porque cambió totalmente la dinámica de hogares que nos tocaron todavía a nosotras Sí, en una generación donde mamá tal vez estaba en este rol más en la supervisión y el papá como proveedor. Cambia el aspecto social, cambia la dinámica en estas necesidades de salir ambos, ¿no? Porque hay sí. una necesidad económica fuerte y entonces ambos salen, ambos están las horas de mayor Poco productividad en el día, tiempo muy con las poco tiempo en infancias. casa, Ujú, el mayor tiempo en los trabajos o en el tráfico, como es en esta así es. ciudad. Y entonces de pronto se pierde crianza más positiva, ¿no? Respecto a los hijos. Y entonces entra todo el bagaje de las tecnologías, todo este bombardeo y la música, ¿no? La música como un factor que está ahí El cine, muy o presente. sea, el Ujú. cine igualmente. Las Entonces, series. ¿cómo nos hemos convertido en cotidianos consumidores de violencia? Y cómo eso nos va, haciendo construir un ambiente tal que, por ejemplo, en el caso de Baja California, hemos estado en las estadísticas desde 2016 a la fecha, entre en los primeros estados con mayor incidencia de violencia en general. Ujú. Pero, por ejemplo, en violencia feminicida, acabamos de ganar el vergonzoso primer lugar en el caso de Tijuana, de los Ya. primeros 100 municipios del país, ¿no? ¿Y eso qué nos dice, no? Eso nos dice que en esa factorialidad necesitamos tener espacios de cuidado y atención de las infancias seguras, y que en las instancias educativas también debemos de regresar o no flexibilizar los modelos educativos, eh, impropios, lo diré Ujú, amablemente, ujú. ¿sí? Ahorita que yo te preguntaba, ¿qué es lo que puede provocar o qué es lo que hace que las personas de pronto no denunciemos, ¿no? Aún cuando ya estamos tomando conciencia de que soy una víctima, de que me está pasando una, situación violenta, pero algo que no me hace ir a denunciar, y lo escuchamos, en los sociales, pues, es que cuando voy con el servidor público me vuelve a tratar mal, ¿no? O no pasa nada, o me dicen: "Pues es que ni se nota, pues es que no señora, cuando venga golpeada y sangrando, entonces viene". Entonces, ¿qué pasa con eso? Tú que estás en ese O en te ese regresas. rubro totalmente, tú que Sí, tienes tu treintena, ¿no? En esta sí. vivencia y que eres de esas funcionarias Ahí excepcionales tenemos y el caso de humanas, Lucero Rubí pero de no es San Quintín, ¿no? O sea, ujú. una trabajadora de la salud que denuncia violencia una, otra y otra vez y finalmente muere en su lugar de trabajo asesinada por la persona victimaria y que ello Guau. mereció una recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos que viene justamente a prohijar el Centro de Justicia para las Mujeres allá, pero Mm, también una suerte de capacitaciones a las fiscalías. Bueno, pero la respuesta a tu pregunta licenciada Tania, es obviamente los procedimientos tortuosos que revictimizan y en donde la capacitación de las fiscalías se vuelve clave. Yo estoy trabajando, ujú. yo creo que el año pasado y este año he dedicado el trabajo de la Secretaría de los Derechos de las Mujeres a temas especializados y estoy ahí tejiendo fino, o sea, en el tema de Mm. prevención de la violencia, de juzgar con perspectiva de género, el caso de Lucero Rubí, para retratarlo y que ellos mismos reconozcan cómo es el proceso en el cual ellos pueden salvar las vidas, ¿no? Y bueno, o ahora con la aprobación de la ley Dariela, que da como responsabilidad
tras aprobarse recientemente en este 2025, la obligación de que todo el personal del servicio público tiene que atender con perspectiva de género. Y cuando digo atender, no solamente las fiscalías, todo el aparato del Oh, Estado tiene que actuar con perspectiva de género, porque a tu pregunta, sí, los hombres viven violencia en ese círculo que construimos socialmente y que vamos normalizando y que no resolvemos y que por lo tanto llega el momento que crece tanto hasta que detona, ¿sí? Y termina en un homicidio, en lo que leemos en la nota roja, en el me viene ahora el caso de Brenda Lobo, por ejemplo, con su pareja, y dices, ¿qué es lo que eh, hace que haya hombres víctimas de violencia? Y les voy a compartir un caso. Yo no solamente, yo atiendo a todas las personas que solicitan nuestros servicios y así lo hacemos en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Para eso nos pagan, nuestros servicios son gratuitos de lunes a viernes de 8 a 4, pero hay atención 24/7. ujú. Pero me recuerdo un caso donde yo atendiendo a un hombre que llega a quejarse porque estaba lesionado por su pareja y yo le tomo la declaración y nosotras certificamos a las personas que estamos atendiendo, ¿no? Y esas certificaciones nos dan, o sea, elementos definitorios, ¿no? Y cuando yo reviso las lesiones de esta persona, de este hombre, y veo que efectivamente está lesionado de la espalda y en esa bien declarar, porque uno tiene que creer de buena fe, pero tienes que, como profesionista del derecho, saber qué preguntas vas a hacer y ir conduciendo para lo que tienes enfrente y lo que no te va a decir la persona que estás atendiendo, ¿no? Y una vez que ya le certifico a esta persona, cuando le pregunto en dónde está la persona que lo lesionó, o sea, se cae y termina diciéndome que la dejó privada de la libertad, muy golpeada en un lugar determinado, en donde si no atiendes debidamente, pues muy probablemente esa persona hubiera fallecido en el lugar Oh, en él donde responde quedó. golpeando también a la otra Era una persona. relación de Ya. violencia, ¿no? Y generalmente entre una relación entre un hombre y una mujer, Ya. generalmente tiene más fuerza el El hombre, varón. pero tiene el poder social para lesionar y golpear y hace lo propio en una relación de violencia, ¿no? Igual y no, ¿no? Pero este sí lo hizo, ¿no? Y a Ujú. través de atenderle a él, de creerle, de tal, o sea, él termina diciendo, bueno, confesando que obviamente se había dado un suceso donde se tuvo que ir a salvar a a la otra víctima, porque los dos eran Ambos eran víctimas víctimas y ambos de eran la victimarios. violencia, ¿no? Entonces, en este sentido, o sea, no, nunca hay que cerrarle las puertas a la violencia, porque cuando un hombre o una mujer llega a una institución hay que atenderle porque te está pidiendo, está ahí porque quiere que, en alguna parte quiere que le ayudes a que pare. Sí. ¿Sí? Entonces eso es lo que tenemos que hacer las instituciones. Y en el caso de cuando no denuncian o cuando no son atendidas las personas debidamente en las instancias, generalmente dicen en la fiscalía, Ujú. pero puede ser otra institución, ¿no? Las fiscalías cada vez más están siendo, ahora con la solicitud de alerta de género de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ahora en el 2020, que fue interpuesta sobre todo por ver en la institución cómo iban creciendo geométricamente las muertes de las mujeres, alertando al Estado de que se estaban cometiendo feminicidios de manera alarmante en Baja California, aumentando los feminicidios y cosa que es así, y nos lo dicen las cifras, nos lo dice el Claro. Comisariado Ejecutivo Nacional, con números, cifras duras, ¿no? Ujú. Entonces, ¿cuál es el reto? Recordar que todas las personas tenemos derechos, que nadie tiene el derecho, más allá de cualquier identidad,
y que el poder que la cultura androcéntrica ha dado le da una responsabilidad a todas las personas, pero sobre todo a los hombres, de empezar a dejar de usar los privilegios de que todos los días te recibas en tu lugarcito cómodamente una tacita de café y que empieces a aprender a hacer el café para que hagas lo recíproco, porque es así de sencillo. Y me encanta que cierres con esto, Minerva, porque justo es el mensaje claro, la parte clave, que es el reto. ¿Cuál es el reto para nosotros como sociedad? Pues voltear a ver, hacer conciencia, buscar esta información de lo que ya está dándose, pero que desde el desconocimiento pues no accedemos a ello, e intentar, ¿no? Intentar estas cosas que tal vez de pronto en un primer momento, en un primer instante, tal vez no todo funcione, o no todos nos dé el resultado que esperemos, ¿no? Que esperamos o que tenemos como expectativa, pero de pronto en estos intentos, en algún momento, algo distinto se hará. Tal vez no corresponderá a nuestra generación ver este gran fruto, pero sí palpar estos pasos, ¿no? Ajá. Yo cuando veo la protección de la violencia de género en un cuarto constitucional, reconozco que hemos hecho mucho, porque ahora está protegida la integridad de esa violencia cultural. Ya es palpable. En el artículo 4 constitucional, y que se ha convertido en un deber de Estado, como tal, por mandato de garantía. Pero entonces, ¿cómo hago uso de las cosas que están en mi entorno para ejercerlo, ¿no? No basta con tener los derechos, sino hay que echarlos a andar. Y vivirlos de manera corresponsable. Es correcto, es correcto. Minerva, es un placer enorme, de verdad es un placer enorme y exquisito poder tener tu compañía, tu charla, tus palabras, tu conocimiento, toda esa experiencia que pues no solamente te acompaña a ti, sino que vas diseminando por ahí en varios corazones, en varias personas que tienen y tenemos la fortuna de conocerte, de escucharte, de aprenderte. Y pues ojalá esto no pare, ¿no? Como ya está llevando su fuerza, ¿no? Su ritmo, y que esto continúe. Pues Minerva, yo un gusto enorme. A las hijas del placer estos micrófonos y este espacio. Sí. Y sin duda me parece que es un síntoma inequívoco para la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, desde la Secretaría de los Derechos de las Mujeres, bajo mi responsabilidad, de que somos mucho más y que a través de campear estos temas es también dar información, pero también mucha esperanza de que es posible vivir en una sociedad libre de toda violencia, porque todas las personas merecemos el placer. Gracias a las hijas del placer por invitarnos. Exactamente así. Muchas gracias, Minerva. Y bueno, recordemos todos que la conciencia es lo que nos acercará siempre a la grandeza. Y en esta grandeza, pues hay que apartarnos de estos actos violentos de los cuales o propiciamos nosotros o permitimos. Entonces, hay que buscar en qué rol nos encontramos. Cuídense mucho y nos vemos en nuestro siguiente episodio. Minerva, muchas gracias. Un placer.